Hola, bienvenido nuevamente. Continuamos nuestro viaje de conocimiento, explorando las características de la conciencia y el cuerpo. En este capítulo veremos la inteligencia de las células y otras características de nuestro cuerpo inteligente. Comencemos. La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. La biología clásica considera las células como autómatas biológicos, es decir, material biológico genéticamente programado para una o varias funciones. Sin embargo, cada célula tiene un grado fundamental de conciencia. Una célula es una unidad de conciencia, con un grado de inteligencia que le permite adaptarse a las variaciones del medio y cambiar su programación e incluso improvisar para sobrevivir. El diccionario define a la inteligencia, del latín intelligentia, como la capacidad para entender o comprender y también como la capacidad de resolver problemas. La célula entra dentro de esta definición. Podemos considerar a la inteligencia como una propiedad fractal del universo. Una naturaleza inteligente genera ecosistemas inteligentes que contienen poblaciones inteligentes compuestas por organismos inteligentes formados por células inteligentes que contienen orgánulos inteligentes constituidos por moléculas y partículas inteligentes, y así sucesivamente hasta la esencia misma. Con lo cual podemos concluir que somos conscientes porque el universo es consciente. Y el universo es consciente porque nosotros lo somos también. Les recuerdo que un fractal es un conjunto matemático que presenta autosimilitud a cualquier escala. Esto significa que su forma está hecha de copias más pequeñas de la misma figura. Es autosemejante, o sea, sus partes tienen la misma forma o estructura que el todo. Es una manera de describir a la inteligencia del universo, pero no hay que confundirse. Somos el universo. No hay separación, no hay fragmentación. Solo hay una conciencia y cada creación, incluyéndonos, es una manifestación de esta conciencia experimentándose a sí misma subjetivamente. La ciencia en la actualidad dedica sus esfuerzos a demostrar que son las interacciones moleculares específicas o la información genética las que determinan las funciones celulares, tales como la división celular, el movimiento, la diferenciación, el diseño de la matriz extracelular, la comunicación entre las células, etc. Se considera convencionalmente de una manera determinante el rol de los genes y del sustrato físico o material en la función celular. Es como un mecanismo de relojería que se ajusta a las leyes físicas y biológicas inmutables. Sin embargo, es obvio que alguien le da cuerda al reloj. Alguna inteligencia diseñó este mecanismo. El universo físico es una creación de la mente, de la conciencia, pero
¿de dónde saca la conciencia o la mente creadora para crear su universo, o más bien sus universos? ¿Ah? ¿De dónde extrae el material para crear las formas físicas? Veamos. Como no puede existir nada fuera de esa mente creadora, que es la conciencia única o el todo, la fuente de donde surge toda la creación, ni tampoco esta conciencia puede crear ni importar materiales fuera de sí misma, ya que es todo y no puede existir nada fuera de ese todo. Podemos deducir que el universo está hecho de conciencia misma y que todas las manifestaciones son expresiones y cristalizaciones momentáneas de esta única conciencia. Recuerde que materia y energía son equivalentes, o mejor dicho, la materia es energía condensada y la energía manifiesta el movimiento de la mente, es la expresión de este movimiento. Recordemos otra vez que la energía no se destruye ni se crea de acuerdo a la teoría de la relatividad. Solo se transforma, se mueve, cambia. Se ha demostrado claramente que las células son inteligentes y establecen comunicación entre ellas de diversas formas. Actualmente, gracias al aporte de nuevas investigaciones y a un cambio de mentalidad en una buena parte de la comunidad científica, se describe un nuevo panorama en el que se considera a la conciencia como componente fundamental de la materia y directora de los cambios moleculares y genéticos. Este nivel de conciencia no solo les permite a las células adaptarse y aprender, sino también comunicar e intercambiar información con el medio, es decir, lo que llamamos el campo. El campo y la célula forman una unidad de intercambio de energía e información que controla y modula la forma y la actividad. Si asumimos que las células tienen un grado de inteligencia, entonces, ¿es posible comunicar con ellas? Debemos comenzar aceptando el hecho de que los médicos no curan, en el sentido estricto del término, a ningún paciente. Únicamente las células del cuerpo pueden curar al cuerpo. Solo las células saben cómo cerrar las heridas, curar infecciones o regenerar tejidos. Solo ellas comprenden qué hacer adaptándose, si cambian las condiciones del medio y conocen la forma de destruir patógenos y células mutantes. Es decir, saben cómo reproducirse, saben cómo alimentarse, saben cómo defenderse. Podemos afirmar que son las células las que curan y no los médicos. Lo mejor que un médico puede hacer es ayudar, cerrando heridas para evitar hemorragias e infecciones, reparando tejidos, moviendo los obstáculos del camino de las células, promoviendo la circulación de energía y sangre con métodos y técnicas lo más naturales posible, como una buena dieta, una dieta acorde, otras formas como la acupuntura, ejercicios, masajes, psicoterapia y, llegado el caso, incluso cirugía, también suministrando materiales necesarios para las células, con medicamentos y nutrientes, y sobre todo abandonando los métodos invasivos y la lucha armada contra la enfermedad, o sea, respetando su naturaleza. Para esto hay que estar dispuesto al diálogo y permitir que las células se expresen. Muchas veces lo que se considera enfermedad es simplemente el resultado de una falta de comunicación y entendimiento de lo que sucede en el cuerpo. Vemos al cuerpo separado de la mente separada del cuerpo, pero la mente influye en el cuerpo influye en la mente. De hecho, son unidad. Entonces,
¿Podemos aprender a comunicar con las células? Hay que dejar atrás la manera convencional de enfrentarnos a la enfermedad. La lucha cuerpo a cuerpo contra los patógenos, tarde o temprano, condena a las células. Una nueva comprensión del universo y de las leyes que lo describen trae aparejado cambios en la manera de interpretar no solo la salud y la enfermedad, sino también nuestro rol como seres humanos viviendo en un entorno inteligente. El cuerpo, al igual que el universo, tiene su manera de hacer las cosas. Pero esto no significa que se corresponda con mecanismos fijos y determinados, ni que la enfermedad sea una verdad inmutable, ni sea lo que pensamos. El cuerpo tiene su propio lenguaje y en general lo desconocemos. Las células tienen su manera de adaptarse provocando cambios que en general son considerados como nocivos, sobre todo si provocan trastornos, imposibilidad o dolor. Estos cambios son considerados como una enfermedad y los médicos, desconocedores de este lenguaje natural, atacan a los síntomas y a estos cambios y luchan contra ellos sin considerarlos como un factor de equilibrio y un cartel indicador de que algo no está funcionando bien. Así, sin darse cuenta en la mayoría de los casos, esta supresión de signos y síntomas trae más desequilibrios y debilita el cuerpo. Resultado, más enfermedad, debilidad, mal estado y seguramente muerte. Todo está en perpetuo cambio y movimiento y nosotros, como parte de un universo vivo y consciente, participamos inevitablemente de estas transformaciones. En los procesos curativos se debe tener paciencia y aceptar los mecanismos del cuerpo. Después de todo, representan el resultado de millones de años de evolución. Más importante que anular los síntomas y llevar las cosas a una normalidad, entre comillas, arbitraria, protocolar, estándar y alejada de lo real. Lo más importante es escuchar al cuerpo, saber observar, entender sus mensajes y señales, acompañando inteligentemente los procesos. Incluso si a veces las reacciones son exageradas o molestas, si las células están mal informadas o reaccionan de forma exagerada, como en el shock anafiláctico, o incluso atacando su propio cuerpo en forma de alergias o enfermedades autoinmunes, somos absolutamente incapaces de cambiar su manera de hacer. Del mismo modo, estamos bastante indefensos cuando el cuerpo fabrica células cancerosas e incluso cuando favorece la construcción de nuevos capilares con el fin de satisfacer la alta demanda de nutrientes y oxígeno de estas células mutantes. ¿No sería un verdadero salto cualitativo en la evolución de la medicina si aprendiéramos a pedirles a las células del cáncer que detengan su crecimiento y la invasión? ¿O persuadir a las células del sistema de defensa para que se abstengan de hacer anticuerpos autodestructivos? ¿O convencer a las células para que reconstruyan tejidos y estructuras? Ya que los construyeron antes, cuando éramos embriones, ¿por qué no serían capaces de hacerlo de nuevo? Las células madre en nuestro cuerpo tienen esa información. En los niveles fundamentales, materia y energía, se transforman sin cesar y la información viaja en todas las direcciones del espacio-tiempo. Recordemos a su vez la influencia de la mente, las emociones, los hábitos en la vida. De manera que el cuerpo reacciona a estos hábitos, a estas emociones, a esta manera de pensar. Si se cambian los hábitos, la manera de pensar, si hay una transformación profunda de la persona, acompañada por supuesto
de un tratamiento médico acorde, natural, para ayudar a restablecer las funciones normales. ¿No es mejor esto que los tratamientos agresivos, invasivos, que inundar al cuerpo con venenos y toxinas en aras de la sanación? Solo hay que aprender a comunicar. Es una transferencia de información. En estos niveles, la creencia y la intención son fundamentales. La conciencia tiene el poder de transformar la materia. Lo interesante es que se trata de uno mismo, de su verdadera naturaleza. Como individuo, somos la suma de todas las conciencias celulares en una conciencia unificada, y la suma de todas las conciencias individuales forman una conciencia mayor aún. Nuestro organismo es parte de un organismo superior y este a su vez de otro. La conciencia se estructura en niveles de jerarquía, al igual que los organismos en biología. Pero esencialmente no hay fisuras ni separación. La conciencia es una, la misma conciencia que es el sustrato de todo. Nuestra conciencia contiene el poder de crear y transformar. Nuestro diálogo interno es escuchado por cada célula. Resumiendo, hasta ahora la ciencia describe las células más bien como autómatas biológicas, programadas para una determinada función y condicionadas por la información contenida en sus genes. Si bien se les atribuye cierto grado de conciencia, no se las considera inteligentes. Evidentemente, si tratamos con alguien inteligente, ya de por sí se establece una comunicación, un diálogo entre las partes. Entre entidades inteligentes se espera como mínimo que se establezca un diálogo inteligente. No se acepta que una célula tenga un grado de inteligencia fundamental, pero cada uno de nosotros, que estamos hechos de miles de millones de estas células, nos consideramos muy inteligentes, en el top de la evolución. Y en general no nos preguntamos, ¿de dónde sale nuestra inteligencia? ¿Por qué somos conscientes? ¿Cómo es posible que percibamos una realidad donde la conciencia está separada de la materia? O que no percibamos la inteligencia en cualquier forma de vida. Claro que si considerásemos que nuestras células son inteligentes, deberíamos cambiar la forma en que nos percibimos y percibimos el universo en el que vivimos. Viendo cómo se organiza y estructura el universo en niveles de jerarquías, que forman parte de un todo, jerarquías, niveles, formando un todo, y a su vez, cada parte es un reflejo del todo. Cada punto del universo contiene la información del todo, de la totalidad. Es muy probable que nosotros mismos seamos células de un organismo superior, y al igual que cada inteligencia celular es parte de una inteligencia superior, nuestra propia inteligencia quizá sea parte de una suprainteligencia, una sola conciencia manifestada en diferentes niveles de organización y complejidad. Como expliqué anteriormente, si comenzamos a considerar que las células son inteligentes, el tratamiento médico debería implicar la comunicación con ellas y el intercambio de información, en lugar de inundar el organismo con productos farmacológicos o maltratarlo con métodos invasivos como lo hacemos en la actualidad. Las células son capaces de integrar las señales que son físicamente diferentes, como señales mecánicas, eléctricas, químicas, la temperatura, el pH, etc. Antes de generar una respuesta. Las células pueden adaptarse a los cambios del entorno e incluso modificar su información genética si lo necesitan para adaptarse y sobrevivir.
Las células pueden disponer de la información contenida en sus propios átomos, información que proviene de la misma fuente original. Nuestras células comparten el mismo sustrato que la Tierra, el Sol y las estrellas, y cada partícula elemental contiene la información de la totalidad. Si aceptamos que cada célula es consciente, entonces debemos aceptar que las moléculas y los genes son la expresión de esta conciencia y no los determinantes de las funciones vitales de las células. Lo extraño es que nos consideramos muy inteligentes como especie. Sin embargo, no aceptamos que esa capacidad ya se encuentra implícita en los niveles fundamentales de la vida. Si para la ciencia las células fueran inteligentes, los científicos tendrían que reconsiderar todas las descripciones biológicas clásicas de las células, incluyendo genes, moléculas, orgánulos, la actividad del ADN, etc. Es curioso cómo los seres humanos, dotados de inteligencia y habilidades superiores, olvidamos fácilmente nuestro verdadero origen y nos cuesta ver esta inteligencia en todas partes, en cada ser vivo, en cada célula. Eso está claro. Si no, no tendríamos la sociedad moderna que tenemos, ni la civilización, como la llamamos, tomaría el camino que está tomando. Si aceptáramos que las células son inteligentes, podríamos incluso comunicar con ellas en un diálogo íntimo, directo. Al fin y al cabo, si somos inteligentes, ¿por qué no lo serían nuestras células? O el universo del cual surgimos y formamos parte. ¿Acaso no es mejor estar viviendo en un medio inteligente? Por ejemplo, consideremos la voz de un organismo complejo como el nuestro. Es obvio que no decimos lo que nos manda un gen o una molécula. Si los órganos de la fonación no es posible hablar. Pero la capacidad de hablar, de elegir las palabras, el ritmo, la entonación, el volumen, el contenido, todo esto no es programado, sino que responde a un control inteligente. Es decir, no existe un gen que programe las moléculas de las células musculares en las cuerdas vocales para interactuar en la manera de hablar o en el contenido. Pero incluso si fuera programado, ¿quién es el programador? ¿Hay una inteligencia detrás de la inteligencia? La función da forma y estructura. La necesidad crea la función. La conciencia genera la necesidad. Es su deseo. La necesidad organiza la materia y estimula la creatividad. Recuerden esto. Así que en principio, inteligencia mediante, no sería muy difícil poder comunicar con nuestras propias células, que en definitiva somos nosotros mismos. Y para comunicar, lo primero es saber escuchar. Sin embargo, cuando se trata de células, la tendencia convencional es creer lo contrario. El problema del ser humano es que percibe un universo de una sola dirección, one way. Un universo hecho de partes separadas, fragmentado. Por eso vive separado de todo lo que lo rodea, incluso de sí mismo. Es la causa de las dificultades para unificar la mente y el cuerpo, para vislumbrar la vida en todas partes, para comunicar con su propio cuerpo. Sin embargo, vivimos en un universo de ida y vuelta, en eterno cambio y movimiento. La mente vive dentro y fuera del cuerpo, transformándose a cada instante.
Estamos conectados con todo, porque la conciencia es todo. Es necesario cambiar la idea, el modelo, el paradigma, la forma en que nos percibimos y percibimos a todo lo que nos rodea. Un cambio de paradigma significa un cambio de mentalidad. Mirar al mundo y a sí mismo con otros ojos, con los ojos del espíritu. Ok, suficiente por hoy. Gracias por vuestra atención. Espero verlos en el próximo video. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pueden dejarlo libremente. Estudien, reflexionen, estén en buena salud, felices, creativos y libres. Ok, hasta la próxima.